Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. Única, especial e irrepetible. Ser únicos, especiales e irrepetibles es condición de todos los seres humanos. Así hemos sido creados por el Creador, o energía consciente infinita. Creernos superiores o inferiores a nuestros congéneres forma parte de nuestra evolución desde nuestro estado mental al estado emocional. Nuestra percepción mental nos individualiza. Nuestra percepción emocional nos hermana. Unos pueden ser más inteligentes, otros tienen más bondad, otros más paciencia, otros serán más altos, otros cantarán como los ángeles. Pero esto no nos hace superiores al resto. Podemos creernos lo que queramos, desde unos dioses a los seres más desgraciados e insignificantes. Estas creencias nos provocan mucho estrés, envidia, ira e insatisfacción. Cuanto más sabia es una persona, más humildad manifiesta. Y ni aún así es superior al resto. Solo es otra persona única, especial e irrepetible, como todas. Somos la misma energía creadora manifestándose, temporalmente, por medio de cuerpos humanos, formados por cuerpo, mente y espíritu. No seres humanos poseyendo espíritus diferenciados y de diferente calidad a los que utilizamos. Solo escucharlo ya suena ridículo y prepotente. La ignorancia es muy osada. Cuando nosotros, el espíritu, abandona el cuerpo o vehículo con el que se manifestaba aquí en esta realidad, éste se para y degrada. Da igual el modelo del vehículo o la importancia que se le haya dado. Somos energía creadora manifestándose. Una sola energía creadora con infinitas manifestaciones. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Nada se pierde, no crece. Con nuestro nivel de conciencia mental no alcanzamos a comprender la magnitud y grandeza del hecho. En la medida que aumenta nuestra conciencia emocional, lo vamos intuyendo. Somos, cada uno de nosotros, ni más ni menos que una de las infinitas posibilidades del ser, o energía infinita. O lo que es lo mismo, somos el todo manifestándonos, plenamente inconscientes de ello. En el instante en que el espíritu eleva su frecuencia lo suficiente, recuerda que soy el todo, siempre, incluso cuando he dejado de recordarlo voluntaria y momentáneamente, para manifestarme como individualidad. Soy el todo, soy el creador, soy la energía infinita siempre. Estoy en todas partes y soy incognoscible para la mente humana. La iluminación, la plena conciencia, ocurre en un instante,
Es en este instante donde nosotros, la manifestación individual, una parte del incognoscible e ilimitado Creador, deja de tener sentido y se integra en la totalidad, sin perder un ápice de su conocimiento individual. Dejamos de percibirnos como una parte para volver a ser plenamente el todo. A todos nos ocurre, solo que en diferentes momentos. No hay casualidades, hay causalidades. Todo lo creado es una emanación energética a diferentes frecuencias que emana de la mente del Creador. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Como es arriba, es abajo. Por tanto, nosotros también emanamos energía, la misma energía, no hay otra, a niveles mucho más bajos de frecuencia. La manifestamos por medio de pensamientos, palabras y obras, condicionados siempre por la intención primera, que es el impulso creador. Cuando logra nuestra mente comprenderlo, somos mucho más conscientes de lo que ocurre con lo que pensamos, decimos y hacemos, porque comprendemos que produce efectos. La intención con la que nos manifestamos se refleja en lo que creamos. Todo lo manifestado siempre vuelve amplificado a su creador, como el eco. No produce el mismo efecto lanzar energía con intención amorosa que con intención destructiva. El libro El Kybalión, o la explicación de las 7 leyes físicas que rigen nuestra realidad, nos da las pautas para poder comprenderlo. Cuando el alumno está preparado, siempre llega a sus oídos las palabras del maestro, para llenarlos de sabiduría. El mundo está repleto de señales, maestros que nos guían, que solo se tornan visibles a medida en que estamos preparados para comprenderlas. Como ser humano, soy única, especial e irrepetible. Soy siempre el todo manifestándome. Te agradeceré comentes mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.